Saludos para todos. El día de hoy quiero compartir con ustedes, dentro de este tutorial de Microsoft Project 2013, un tema o un par de temas que son importantes para el momento de que empezamos a trabajar en nuestro proyecto con temas de duración, temas de trabajo, los cuales son las ecuaciones de duración y las tareas condicionadas por el esfuerzo. Bien, normalmente en Project, nosotros como gerentes de proyecto o responsables de algún proyecto que estemos trabajando o que tengamos en nuestras manos, hacemos cosas como lo siguiente. Insertamos las tareas, las secuenciamos, asignamos duraciones, definimos recursos y asignamos estos a las tareas. Bien, por supuesto, esto es necesario, debemos secuenciarlas, por supuesto, debemos saber cuánto duran, debemos establecer los recursos y asignarlos. Hasta ahí, muy bien. Pero, si tenemos que hacer algún tipo de modificación de recursos de las tareas, que quitamos, que colocamos un recurso, lo modificamos, no sé si se hayan hecho esta pregunta. Bueno, ¿y por qué se modifica la duración o el trabajo o las unidades? Es más, de pronto nos preguntamos eso. Bueno, por ahí vimos eso que se llama trabajo. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia con eso que llaman duración? O el trabajo. Entonces, bueno, ¿y trabajo no se parece o no es igual a duración? O las unidades. ¿Unidades de qué? ¿Por número? ¿Por porcentaje? ¿O eso es en cantidad? Bueno, además de eso, podríamos preguntarnos lo siguiente. Si por ejemplo le cambiamos a nuestro proyecto las unidades y las colocamos, por ahí encontramos eso que llaman unidades fijas, o el trabajo se lo ponemos fijo, o le coloco ese, esa cajita que se llama condicionado por el esfuerzo. Bueno, ¿y eso qué es lo que modifica? ¿Qué cambia? ¿Qué condiciona lo condicionado por el esfuerzo? ¿Qué es eso de unidades fijas? ¿O realmente eso de trabajo fijo? Pues fijo, ¿qué es lo que corresponde? De pronto que tengamos en Project esas opciones al frente, las vemos y de pronto empezamos a presionar esos botones, a cambiar esas opciones, pero realmente vemos que hacen algunos cambios, en otros casos no lo hace, nos modifican algunas cosas de nuestro proyecto, pero realmente no entendemos qué es lo que está ocurriendo. Pues muy bien, si somos usuarios de Project y alguna vez nos hemos hecho estas preguntas y quizás otras que tengan que ver con estos temas, pues este video es para usted. Comenzamos en primer lugar por definir eso que llaman las ecuaciones de duración. Project como tal define unos parámetros para establecer la duración de una tarea en función de tres variables: la duración, el trabajo y las unidades. Definamos qué es duración. La duración es el tiempo cronológico o por reloj que la tarea toma en completarse. Para esto tenemos el siguiente ejemplo.
el documento, tal o cualquier documento que forme parte de los entregables de un proyecto, toma 2 días para ser revisados. Esto quiere decir que son 2 días cronológicos para ser revisado. Lunes a martes, miércoles a jueves, sábado a domingo. Ahora definamos lo que es trabajo. Aquí definimos trabajo como la cantidad de horas por persona que se requiere para completar una tarea. Basados en el mismo ejemplo de la diapositiva anterior, podríamos decir lo siguiente, que revisar ese mismo documento, X, toma 8 horas de trabajo por persona. Este trabajo también lo podemos considerar como esfuerzo. Cuando se nos solicita una estimación de esfuerzo, es la cantidad de horas que debemos invertir para resolver o para completar algún tipo de tarea, que corresponde a esa definición. Trabajo es igual a esfuerzo. Y por último, definimos las unidades como el número de recursos y o el porcentaje de tiempo que un recurso estará asignado a una tarea. Continuando con el mismo ejemplo, entonces podemos decir lo siguiente, que un revisor o una persona dedica el 50% de su tiempo a revisar el documento X. Esto quiere decir que al dedicar el 50% de su tiempo, está invirtiendo la mitad de una jornada de trabajo normal establecida en Microsoft Project para revisar ese documento. Por eso aquí hablamos de que o es el número de recursos o es el porcentaje de tiempo. Cuando hablamos de personas, pues no tiene sentido, dado el ejemplo que tengo acá, hablar de medio recurso. ¿Por qué? Porque no es media persona la que se va a dedicar a revisar el documento, sino es la misma persona que se dedica la mitad del tiempo o la mitad de la jornada de trabajo a revisar el documento. Bien, Project realiza el cálculo de una variable de las tres que vimos con base en las otras dos según las siguientes fórmulas que veremos a continuación. Primera, el trabajo es igual a la duración por unidades. Esto lo interpretamos de la siguiente forma, basado en el siguiente ejemplo. Una tarea, cualquiera que querramos definir, que tenga una duración de 5 días con un recurso que se asigna al 100%, esto basado en una jornada definida de 8 horas por día, ese es el ejemplo que vamos a tomar, produce 40 horas de trabajo. Esta sería su fórmula. Trabajo es igual a 5 días por 8 horas por día igual a 40 horas. Este es el esfuerzo o trabajo que debemos invertir para una tarea que dura 5 días a una razón de 8 horas por día. Segunda ecuación. La duración es igual a trabajo dividido entre las unidades. Lo podemos interpretar de la siguiente forma. Si tenemos 40 horas de trabajo total, de esfuerzo total, para una actividad,
con un recurso que asignamos al 50%, esto quiere decir 4 horas por día. Recuerden bien que una jornada de trabajo, o para este ejemplo, o estos ejemplos que estamos viendo acá, los definimos de una jornada normal de 8 horas de trabajo por día, pero si trabajamos al 50%, eso corresponde a la mitad, 4 horas. Esto produce una duración de 10 días. Entonces, ¿qué quiere decir? 40 horas dividido 4 horas por día nos da 10 días de duración. Y por último, tenemos las unidades es igual a trabajo dividido entre la duración. Esto lo leemos de la siguiente manera. 8 horas de trabajo total dividido 4 días corresponde a 2 horas por día, lo cual es equivalente a una asignación de un recurso a su cuarta parte, o entiéndase, al 25% de su capacidad. Aquí está la fórmula. Unidades, 8 horas dividido 4 horas, 4 días, es igual a 2 horas por día o 25%, y aquí les recuerdo, esto es basado en una jornada de 8 horas por día, que es lo estándar que se define en Project. Normalmente Project establece una jornada laboral de 8 horas por día. Entonces, basado en esto, corresponde al 25% o la cuarta parte, una vez más, acuérdense bien, 2 horas por día de la jornada laboral. Muy bien. Ahora tenemos un siguiente concepto. El concepto tiene que ver con los tipos de tareas que podemos asociar en Project. Aquí les estoy mostrando una ventana de Project donde les muestro los tipos de tarea asociados que trabaja Project para esto. Aquí definimos en la cinta tarea, tenemos información, este botón, que es el formulario de detalles de tarea, o sea, este. Y aquí en ese formulario, no sé si lo habrán visto, normalmente pues tenemos algunas opciones aquí, que de las cuales algunas hemos trabajado, otras probablemente no, en donde aquí tenemos esto, el tipo de tarea. Y no sé si de pronto hemos tenido la curiosidad para hacer clic en esta lista desplegable y nos aparecen estas tres opciones, lo que son unidades fijas, lo que son trabajo fijo y lo que es duración fija. ¿Esto qué es? Cuando se habla de unidades fijas, trabajo o duración fijos, estamos definiendo que con base en las fórmulas que vimos anteriormente, definir algo fijo, unidades, trabajo, duración, lo que nos quiere decir es que se va a poner fijo esa parte de la variable de la ecuación, y si hago algún tipo de modificación me va a afectar las otras dos. Esto es que quiere decir que, como su nombre lo indica, fija la unidad o la duración o el trabajo, y las otras dos se mueven de acuerdo con ese cambio. Veamos esta tabla. Si hacemos algún cambio en trabajo o en duración o en unidades, entonces, de acuerdo con el tipo de tarea, o sea, unidades fijas, trabajo fijo, duración fija, se hace o se debe hacer un recálculo de las otras variables que son las que tenemos acá. Entonces, si cambiamos trabajo en unidades fijas, nos cambia la duración
Lo mismo que el trabajo fijo nos cambia la duración. Recuerden bien, modificamos trabajo. Si tenemos unidades fijas, cambia duración. Si tenemos trabajo fijo, nos cambia igualmente duración. Pero si tenemos duración fija, debemos cambiar las unidades. Fíjense que aquí está en rojo. Project no las recalcula de forma automática. Hay que hacerlo de manera manual. Project nos indica en ese caso que hay una situación que debemos atender, o sea, una advertencia. Si cambiamos duración por unidades fijas, nos cambia trabajo. Por trabajo fijo, debemos cambiar unidades. Y por duración fija, nos cambia trabajo. Finalmente, si cambiamos unidades, con unidades fijas nos cambia duración. Con trabajo fijo también nos cambia duración. Y con duración fija nos cambia trabajo.